Vamos a continuar con más información en esta edición de Informe Regional y lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que fue la maratónica sesión de diputados de la Nación para tratar la ley de despenalización del aborto, una ley que ya durante lo que fueron las últimas semanas se preveía de que se podía llegar a tratar, por lo menos en la Cámara de Diputados. Bueno, comenzaron también con distintas, en este caso, marchas, también desde distintos grupos feministas para poder pedir que el presidente termine de concretar lo que fue aquel promesa de campaña que tiene que ver con la presentación del proyecto, por lo menos en lo que es este año. Y hablábamos con quien vamos a hablar ahora, con Gabriela Sosa, antes de lo que fue particularmente ese momento, y nos hacíamos varias preguntas en cuanto a lo que podría llegar a ser este tratamiento del proyecto. Bueno, es un hecho, tiene media sanción y vamos a esperar a ver qué ocurre en la Cámara de Senadores el próximo 29 de diciembre. Gabriela, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por visitarme y por charlar de este tema que, como decías, estuvimos anticipando hace unas semanas atrás. Gaby, contanos un poco primero las sensaciones, porque me imagino que ha sido una noche larga y una mañana me parece que larga, un día largo me parece que espera, ¿no? Sí, la verdad que muy emocionadas y puedo decirlo también por las compañeras que nos vamos comunicando de todo el país. Vigilia que empezó, en realidad una vigilia que tuvo una parte en la plaza San Martín, en el caso de la ciudad de Rosario, pero que en realidad empezó antes porque a las 10 de la mañana, y con esto doy cuenta de cuánto duró la sesión, a las 10 de la mañana empezó la transmisión de lo que fue las nuevas autoridades de la Cámara y ya directamente el tratamiento de estos dos temas. Uno fue la interrupción voluntaria del embarazo y el otro el programa de los 1000 días, ¿no? Bueno, nosotras muy emocionadas, es un paso más, ya se nos había dado el 2018, es un paso más y creo yo con un proyecto que ya incorporó algunos puntos que podrían ser interesantes para aquellos senadores y senadoras indecisos en la próxima etapa, ¿no? Que se supone el 29 de diciembre o alrededor del 29 de diciembre estaría siendo esta sesión, ya que ojalá nos dé la ley. Gabriela, recién comentabas esto, de que tiene que ver un poco con el consenso que por ahí a lo mejor se tomó en comisión, con algunos cambios que tenía el proyecto, y uno de ellos es un poco polémico, me da la sensación, que tiene que ver con la objeción de conciencia institucional. Contanos un poco sobre esto, por ahí para la gente que a lo mejor no está al tanto de lo que es este cambio que tuvo el proyecto. Sí, es una de las incorporaciones que te mencionaba hace un momento. Esto todavía tiene que pasar por el Senado y esto se tiene que convertir en ley. En el caso de que se convirtiera en ley tal cual salió la media sanción de diputados de ayer, incorpora una figura que es la figura de objeción de conciencia institucional, en la que particularmente las feministas y particularmente las mumalas estamos en desacuerdo, que es otorgarle a las instituciones de salud privadas la potestad de poder no hacer una interrupción del embarazo amparados en sus creencias o en sus valores o en sus, para nosotras, miradas desde el fundamentalismo religioso, ¿no? Esta figura podría permitir a las instituciones de salud privadas negar el ejercicio de este derecho, pero aún no pudiendo hacer, por ampararse en la objeción de conciencia institucional, sí están obligados a inmediatamente en derivar la situación a otro efector que sí se realice la práctica. Es decir, que se incorpora esta figura con la intención de acordar algunos votos hoy indecisos y que están relacionados con grupos más conservadores de la política argentina, pero también se incorpora, sí o sí, tiene que haber una derivación inmediata para que lo que se cumpla es la ley, es decir, que la persona gestante pueda tener un lugar donde interrumpir este embarazo no deseado, aun si fuera a una de estas instituciones objetoras. Gaby, sé que has seguido mucho lo que fue el debate, incluso en comisión, y que has seguido mucho también lo que fue el debate del Congreso. Con respecto a lo que fue el 2018, ¿has
concluido que hay algún avance en cuanto a las exposiciones de aquellas personas o de aquellos legisladores? Digo, porque pasó 2 años, se siguió hablando sobre lo que era este proyecto y hay algunos legisladores que incluso por ahí a lo mejor cambiaron un poco de opinión sobre lo que era este tema. ¿Notás un cambio o fue prácticamente muy parecido a lo que fue la exposición del 2018? Mira, te diría que hay un cambio a nivel social, es decir, hay más adhesión a tener esta ley a nivel social en la Argentina. Hay más adhesión a que tengamos la ley porque, como ya lo hemos dicho un montón de veces, la ley no obliga a nadie a abortar, pero sí permite que el Estado intervenga cuando hay una necesidad de un aborto. Por lo tanto, no correr en riesgo la salud o la vida de las personas que están. Entonces, hay más adhesión social. Respecto a los argumentos, te podría decir que no solamente no hubo argumentos con mayor evidencia científica, sino que a estos argumentos que fueron muy similares, con un peso muy importante de los cultos y de las religiones, no solamente te hablo de diputados, sino de todo el proceso previo en estas comisiones que vos mencionabas. Hubo un día donde todo este espacio está contrario a la ley, lo invitó específicamente sacerdotes, invitó pastores e invitó a algunos representantes de otros cultos como el culto judío, musulmán. Es decir, los argumentos que llevó este espacio que se niega a la ley a debatir una política pública en un estado laico durante todo un día fueron representantes de cultos y por eso nosotras una de los planteos es que el Estado tiene que ser laico tal cual se plantea en la Constitución, que no implica que después cada una pueda tomar su decisión en función del culto que tiene, pero creo que hubo un retroceso en los argumentos, cada vez menos evidencia científica, y lo que fue muy preocupante, ayer se mencionó, lo mencionó un diputado de Jujuy, que por supuesto, separando a los expositores y separando a los diputados y diputadas que hablaron ayer, una virulencia tremenda en los grupos más extremos que llegaron a amenazar a distintos diputados, pero en un extremo que hicieron cambiar un voto ayer que iba a ser favorable y que fue una abstención por una amenaza a la hija del diputado. Eso es tremendo en la Argentina y evidencia una práctica antidemocrática clarísima, ¿no? Sí, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas, es totalmente repudiable. Gaby, por último, ¿cómo esperás estas próximas semanas para lo que va a ser la llegada del proyecto a la Cámara de Senadores? Hay un cambio también, incluso respecto a lo que es el 2018. La presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner, que ya se ha manifestado a favor de lo que es esta ley. Digo, ¿las esperanzas son distintas a lo que era aquel 2018? Sí, creo que contagia todo el tiempo que hayamos avanzado tanto en la agenda por los derechos de las personas, de las mujeres, de las personas gestantes en estos años. Que podamos haber avanzado en otros temas también nos da mucha esperanza de que esta vez sí se haya madurado a nivel político, particularmente quienes tienen que definir política pública, de que sin prejuicios y sin estas cargas individuales, de creencias individuales, se puede avanzar en una ley que ni más ni menos acompañe a las mujeres y no la arroje a la clandestinidad. Estamos muy emocionadas, no sabemos cómo vamos a hacer para dormir de acá al 29, tenemos mucho trabajo porque a mí me toca la tarea también de coordinar a mis compañeras de distintas provincias y eso también habla de la articulación que tenemos que ir haciendo para que esto siga en la calle, con los cuidados, con los barbijos, con el alcohol, con la distancia, pero tenemos que seguir instalando que el Estado tiene que mirar lo que pasa afuera de sus ámbitos, de sus estructuras. En la sociedad ya está avanzado, está la adhesión, solo necesitamos que ahora los senadores nos den definitivamente esta posibilidad de decidir. Gaby, te agradecemos por el tiempo, toda la fuerza, todo el apoyo y toda la suerte para lo que venga. Seguiremos seguramente de cerca todo lo que puede llegar a surgir en cuanto a lo que es este proyecto de despenalización del aborto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, igualmente, y disculpen mi voz porque estuve festejando, entonces tengo un poco de difonía. Gracias. Sin problema, un abrazo grande. Gabriela Sosa es, como decíamos, directora de Mumalá, de lo que ha ocurrido, ¿no? Como decíamos, esta media sanción de diputados
que ha quedado entonces en una sesión maratónica durante lo que fue prácticamente la noche de este día jueves, mañana, porque recién en la mañana de este viernes se pudo votar y fue positivo. Así que insistimos en lo mismo, ¿no? Esto es un tema muy sensible, el aborto está. El aborto está. Después lo que hay que discutir, que es lo que hay que debatir, es si es legal o es clandestino. En la clandestinidad mueren muchísimas mujeres. Es como dijo René Favaloro. El pobre va a los centros clandestinos y ahí es donde mueren mujeres, mientras que el que puede hacerle frente a lo que es un aborto en un sanatorio privado no pasa absolutamente nada y es incluso hasta ambulatorio. Entonces hay que tratar de llegar a una justicia social en cuanto a esto y es importante dar el primer paso. Por eso, más allá de lo que puede llegar a ser una creencia religiosa, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de muertes en el medio y esto tiene que ver mucho con este proyecto de ley que ya tiene media sanción.